Estudios Bíblicos Logos presenta gran enciclopedia temática y expositiva de la Biblia. En esta sección presentamos Caín y Abel, los prototipos de la humanidad caída. Analizaremos los hechos que rodean este fratricidio y sus consecuencias. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Génesis 4, versos 1 y 2. Ya establecidos en las tierras del Edén fuera del huerto, Adán y Eva continuaron con el mandato de fructificar y multiplicarse. Aunque la narrativa bíblica se enfoca principalmente en 3 hijos varones, Caín, Abel y posteriormente Set, es fundamental comprender que la descendencia fue mucho más amplia. Existe la creencia popular de que Caín y Abel fueron los 2 primeros seres humanos nacidos en la tierra. Sin embargo, el análisis cronológico sugiere un desarrollo más complejo. Según el libro de los jubileos de la tradición judía, el orden de los nacimientos sería de esta manera. El nacimiento de Caín ocurre cuando Adán tenía 70 años. 7 años después, nace su hermano Abel. Y 7 años más tarde, nace una hija, llamada Aguán, quien, según la tradición histórica, se convertiría en la esposa de Caín. Esta estructura de nacimientos por septenios nos indica que para el momento del conflicto que estudiaremos ya existía una población familiar considerable, permitiendo la expansión de la raza humana a través de las uniones entre los primeros descendientes. Dos oficios, dos naturalezas. En Caín y Abel, observamos los 2 primeros perfiles ocupacionales de la historia. Ambos lícitos y necesarios ante los ojos de Dios. Caín, el labrador, heredó la labor directa impuesta a Adán. Su trabajo consistía en doblegar la tierra maldita para extraer el sustento vegetal. Abel, el pastor,
introdujo una nueva dinámica en la economía humana. La crianza de ovejas no solo proveía lana para vestiduras, sino que establecía el contacto directo con la vida animal. Es relevante notar que, aunque Abel era pastor, en este periodo aún no existía un permiso explícito de Dios para el consumo de carne animal. Según el mandato original de Génesis 2, verso 16, la dieta humana seguía siendo predominantemente vegetariana con frutas y hierbas. El pastoreo de Abel, por lo tanto, cumplía funciones de utilidad textil. Y como veremos más adelante, una función esencial en el sistema de sacrificios y adoración. La distinción entre estos dos hermanos no radicaba en sus profesiones, sino en la actitud del corazón hacia el Creador, lo cual desencadenaría el primer conflicto social y religioso registrado en la Biblia de la humanidad. El conflicto de las ofrendas y el fratricidio. Desde los albores de la vida fuera del Edén, Dios instruyó al hombre en el principio de la gratitud, a través de las ofrendas. Aunque no hay un registro explícito de que Adán las ofreciera, se deduce que él transmitió esta práctica a su descendencia como un acto de reconocimiento por la provisión divina. Este ritual evolucionaría posteriormente hacia el sistema de holocaustos y sacrificios, que veríamos en toda la historia bíblica. Para el momento del conflicto entre Caín y Abel, la humanidad ya no se limitaba a una pareja. Según la Biblia, se estima que Adán contaba con aproximadamente 129 años, lo que implica una población numerosa que incluía nietos y bisnietos. Según libros tradicionales judíos, para el momento del fratricidio, Caín tenía unos 58 años, y estaba casado con su hermana menor, Aguán, y ya tenía descendencia. Por otro lado, Abel contaba con 51 años, permanecía soltero y sin hijos, dedicado plenamente a su rebaño. La diferencia entre las ofrendas. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Génesis 4, verso del 3 al 5. Ambos hermanos ofrecieron el producto de su trabajo habitual. Sin embargo, la diferencia radicó en la calidad y la actitud. Mientras Abel se esforzó por traer lo más gordo y lo mejor de su producción, la ofrenda de Caín parece haber sido un acto rutinario o carente de excelencia. La reacción de Caín ante el rechazo divino no fue de arrepentimiento, sino de ira y envidia, manifestada en el decaimiento de su semblante y la destrucción de su propio altar. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido?
y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Génesis 4, versos 6 y 7. Dios confronta a Caín revelando la causa del rechazo. Su conducta previa no era recta. El pecado ya estaba acechando su corazón. En la frase "a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él", se percibe una referencia a su posición como hermano mayor. Abel, en su inocencia, dependía y respetaba la autoridad de Caín. Jehová le advierte que esa autoridad conllevaba la responsabilidad de protegerlo, no de destruirlo. La maquinación del mal. Lejos de escuchar el consejo divino, Caín permitió que la sed de venganza dominara su mente. Su enojo, aunque dirigido a Dios por no haber aceptado su ofrenda, se canalizó hacia el objetivo más vulnerable, su hermano. A partir de ese momento, Caín comenzó a buscar la oportunidad perfecta para ejecutar, probablemente, el primer acto de violencia mortal en la historia de la humanidad. Transformando la envidia en un plan de ejecución, frío y deliberado. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Génesis 4, verso 8. Abel, en su integridad, no sospechó de las oscuras intenciones de su hermano. Aquella salida al campo parecía una actividad de rutina, pero fue una trampa deliberada. Caín seleccionó un lugar alejado de la mirada de su numerosa familia para asegurar que nadie pudiera intervenir o testificar. Se cree que, valiéndose de una piedra, asestó un golpe mortal en el cuello de Abel, terminando con su vida de forma instantánea. La indiferencia de Caín. Caín actuó con una frialdad aterradora, asumiendo que el evento pasaría desapercibido. Probablemente planeó que ante la ausencia de su hermano, la familia simplemente lo daría por desaparecido o víctima de algún accidente natural. No podemos determinar con exactitud si con este acto, Abel se convirtió en el primer ser humano en cruzar el umbral de la muerte y entrar al Seol, ya que, como habían pasado más de un siglo de la vida, y la familia había crecido en números, no sabemos si ya otros habrían muerto antes que Abel. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Génesis 4, versos 9 y 10. Nuevamente, Jehová interviene, no por falta de conocimiento, sino para confrontar la conciencia del pecador. La pregunta, ¿qué has hecho?, resuena con la misma autoridad judicial que en el juicio a Eva, de Génesis 3:13,
Pero la respuesta de Caín es radicalmente diferente. Mientras que sus padres mostraron temor y vergüenza, Caín responde con altanería y desafío. Al preguntar, ¿soy yo, acaso guarda de mi hermano?, Caín intenta deslindarse de toda responsabilidad moral. Sin embargo, Dios le revela una verdad espiritual impactante: la sangre derramada tiene voz. El clamor de la sangre de Abel representa la demanda de justicia que surge de la tierra misma, invalidando cualquier intento humano de ocultar la maldad. Caín no solo mató a su hermano, sino que intentó engañar a la omnisapiencia de Dios, sellando así su propia condena. El destierro de Caín, la maldición del fugitivo. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Génesis 4, versos 10 y 11. Nuevamente la historia se repite. La desobediencia conduce al destierro. Jehová, haciendo uso de su misericordia, permite que Caín viva, pero lo expulsa de sus tierras familiares. Es importante notar una distinción jurídica. Mientras que la maldición del Edén afectó a toda la humanidad, la maldición tras el fratricidio recayó específicamente sobre la línea de Caín. La tierra, que ya era difícil de labrar, ahora se negaría por completo a entregar su fuerza a Caín. Su oficio de labrador quedaba anulado por decreto divino. Cuando Jehová menciona que la sangre de Abel clama, no se refiere a voces literales pidiendo venganza, sino a la indignación que el acto provocó en el corazón de Dios. El hombre se había ensañado contra un siervo fiel, y la consecuencia sería la inestabilidad absoluta. Caín no tendría morada fija ni propiedad sobre el suelo. Este estigma de malvado lo acompañaría por milenios, encontrando un eco histórico, 3848 años más tarde, en la figura de Judas Iscariote. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado, y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente, cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín. Génesis 4, versos 13 al 15. Caín entra en razón al notar que su castigo es insoportable. No vemos aquí a un hombre implorando perdón, sino a un hombre calculando las consecuencias de su nueva vulnerabilidad. Su mayor temor era la venganza de su propia familia, nietos y bisnietos de Adán, quienes ya eran numerosos. Para garantizar que la justicia divina se cumpliera sin intervención humana, Jehová le otorgó una señal de seguridad, estableciendo un castigo séptuple para quien se atreviera a matarlo. Caín abandona su hogar original y se dirige hacia el oriente de Edén, acompañado de su esposa e hijos. Se establece en una región denominada Nod,
nombre que en hebreo deriva de la palabra nodedim, que significa fugitivo en hebreo. Es fundamental señalar que el hebreo es el idioma que se considera el tronco universal, antes de la confusión de lenguas en Babel. Así, el nombre del lugar donde habitó Caín quedó registrado para la posteridad, como el recordatorio eterno de su condición, la tierra del que huye. La descendencia de Caín, civilización y soberbia. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Génesis 4, verso 17. Aunque la escritura no lo detalla de forma explícita, libros tradicionales judíos reconocidos describen que la esposa de Caín fue su hermana Aguán, 14 años menor que él. Es notable que Dios, en su soberana misericordia, permitió que la descendencia de Caín se garantizara, permitiéndole vivir y fundar una familia, una bendición que su hermano Abel no pudo experimentar. Caín se convierte quizás en el primer constructor al edificar una ciudad, intentando establecer por su cuenta la seguridad que sentía haber perdido al ser expulsado de la presencia divina. Las 7 generaciones. Del silencio al desarrollo. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Meujael, y Meujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Génesis 4, verso 18. De las 5 generaciones que separan a Enoc de Lamec, se sabe poco. Este periodo representa el crecimiento poblacional basado en uniones directas de hermanos, primos y sobrinos. La Biblia ignora los detalles de estos personajes porque no aportaron hechos significativos para la historia de la salvación, hasta llegar a Lamec, quien marca un hito en el desarrollo cultural. En Lamec, se observa el rompimiento del diseño original del matrimonio, al tomar 2 mujeres, Ada y Zila, pero sus hijos se convierten en los patriarcas de la civilización. Jabal fue el pionero de la vida nómada y la ganadería a gran escala. Jubal fue el padre de la música, inventor del arpa y la flauta. Tubal-Caín fue el precursor de la metalurgia, experto en el diseño y arquitectura del bronce y el hierro. Y Naama, la única hermana registrada, cuya mención en el texto bíblico no sugiere que tuviera una importancia relevante. Esta rama de la humanidad demuestra que el talento y el progreso técnico pueden florecer incluso en una descendencia marcada por el exilio espiritual. Y dijo Lamec a sus mujeres, que un varón mataré por mi herida. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Génesis 4, versos 23 y 24. En Lamec, observamos la evolución del pecado de Caín. Ya no hay temor a Dios, sino una actitud de jactancia y violencia desmedida. Lamec conoce perfectamente la historia de sus antepasados, pero en lugar de buscar redención,
utiliza la promesa de protección que Dios le dio a Caín para justificar su propia agresividad. Se siente más poderoso que su ancestro, proclamando que su venganza personal será infinitamente superior a la justicia divina. La historia de la descendencia de Caín se detiene abruptamente aquí. No existen registros de la edad ni de la muerte de Caín. Su legado es una mezcla agridulce. Por un lado, la traición y la maldición. Por el otro, el ingenio humano que construyó las bases de la sociedad. Aunque no sabemos si la maldición se cumplió literalmente sobre todos ellos, su desaparición del relato bíblico principal sugiere que su camino terminó alejándolos definitivamente del propósito eterno de Dios. El nacimiento de Set, el eslabón de la esperanza. Año 3816 a.C. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo, en lugar de Abel, a quien mató Caín. Génesis 4, verso 25. La muerte de Abel sumió a Adán y Eva en una profunda tristeza. Sin embargo, un año después del fratricidio, y cuando Adán contaba con 130 años de edad, Dios mostró su misericordia, concediéndoles un nuevo hijo. El nombre Set significa sustitución. Eva reconoció inmediatamente que este hijo no era solo un descendiente más, sino el reemplazo espiritual del mártir, Abel. Aunque la Biblia no detalla hazañas heroicas de Set, su importancia es trascendental. Él es el segundo eslabón en la cadena genealógica que conduce directamente al Mesías. Set heredó la rectitud de Abel, y se convirtió en el custodio de las enseñanzas de Jehová, transmitiéndolas a través de sus 912 años de vida. Es muy probable que Set nunca conociera personalmente a su hermano Caín, quien para entonces ya vivía su exilio en la tierra de Nod. Adán vivió 930 años, y engendró numerosos hijos e hijas, al menos 15 en sus primeros 130 años. Surge entonces la interrogante: ¿por qué la Biblia se enfoca solo en 3? La respuesta radica en el propósito del mensaje divino. En la historia de Caín y Abel, Dios plasmó el prototipo del conflicto humano. Primero, Caín representa la descendencia carnal, destinada a desvanecerse sin dejar rastro espiritual. Segundo, Abel representa el martirio y la obediencia que no llega a fructificar en la tierra, pero que clama desde el Seol. Y tercero, Set representa la continuidad del plan de redención y la preservación de la fe. En resumen, la vida de los 3 hijos de Adán define el rumbo de la humanidad. Caín dejó una descendencia que se hundió en su propia soberbia. Abel murió sin dejar generación física, pero dejando un testimonio eterno. Y Set se convirtió en el pilar sobre el cual se edificaría la historia de la salvación hasta el sol de hoy. A través de Set, la humanidad comenzó de nuevo a invocar el nombre de Jehová, manteniendo viva la llama de la reconciliación con el Creador.